En España, nos guste o no, las penas de cárcel están orientadas para reinsertar al reo en la sociedad y por eso quizá no existe la pena de muerte y tampoco la cadena perpetua. Y como norma de convivencia, le hemos dejado el papel a los jueces para hacer justicia. Si eso es así, ¿por qué disfrutamos tanto juzgando a las personas que cometen un error? O mejor dicho de otro modo, ¿por qué caemos en la trampa de dejarnos arrastrar por la presión política y mediática que obedecen a otros intereses que nada tienen que ver con la justicia? ¿Por qué caemos en la trampa? Unos han sentenciado al que tuvo los comportamientos que consideran indignos y otros han juzgado a la persona que sufrió esos comportamientos porque no respondió como ellos creen que debería haberlo hecho. Tanto los unos como los otros teniendo un comportamiento contrario al espíritu de nuestras leyes. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y quién decide ese lo contrario? Lo deciden los jueces, dentro de un marco legal al que nos sometemos y que los ciudadanos nos concedemos para evitar precisamente que haya un linchamiento. Y después de la sentencia de un juez, todo reo, por lo menos en la Europa occidental donde vivimos, tiene derecho a una vez en prisión trabajar en su reinserción social para una vez completada su pena poder volver a la sociedad y rehacer su vida. Porque aquí nos hemos convertido en la sociedad en que somos gracias o de las leyes que nos soportan como sociedad. Si nos gusta donde hemos vivido, respetemos las leyes que tenemos que nos han traído hasta aquí. Porque no solo es el juicio al que comete el error de un comportamiento indigno, aunque no lo compartamos, ¿eh? No solo es ese juicio. Es el juicio a la persona que lo sufrió porque no demostró sentirse como yo creo que se tiene que sentir alguien que sufre ese comportamiento. Y al final, ni siquiera ahí termina la cosa. Ya no hablamos de las dos personas. Es que se ataca permanentemente en una guerra civil, enfrentándonos unos a otros, el que defiende a uno por el que defiende al otro, sin realmente escuchar si los argumentos esgrimidos en un lado o en otro, sin prestar atención a si es verdad o no, a si tiene sentido común o no. Y muchas veces eso se produce porque la sociedad que estamos creando tiene para mí, tres carencias importantes. Carencia de pensamiento crítico, carencia de inteligencia emocional y carencia de valor. Cuando pensamos en el pensamiento crítico, ese pensamiento se desarrolla leyendo, escuchando mucho y a todo el mundo, no solo al que es como yo, porque la verdadera amplificación del pensamiento crítico se produce cuando escuchas o lees con una mente abierta a personas que tienen una opinión que está en las antípodas de la tuya. Y su desarrollo, la amplificación de ese pensamiento crítico, te va a servir para impedir que te manipulen y te manejen en contra de tu voluntad, aunque esa manipulación provenga de intereses ideológicos cercanos a los tuyos. Tú serás capaz de detectar el engaño o la manipulación en tiempo real. Eso te aporta el pensamiento crítico. La inteligencia emocional, ¿cómo se consigue? Primero, reconociendo nuestras emociones y sentimientos. Hay que reconocerlos. Leí hace unos días que al hombre solo se le había permitido expresar una emoción, que era la ira. Y entonces, cuando sentías tristeza, se enfadaba. Cuando sentía frustración, se enfadaba. Cuando sentía melancolía, se enfadaba. Cuando a su cuerpo llegaba una emoción que podríamos catalogar como negativa, la única manera que tenía el varón, la única manera reconocida por la sociedad que tenía el varón de enfrentarse a esas emociones era enfadándose, con ira. Es la única emoción que se le permite al varón. Con lo cual, si el varón no aprende a reconocer esas emociones como diferentes y a expresarlas diferentemente, pues ahí tenemos una gestión emocional nefasta que nos va a llevar siempre a acabar enfrentándonos unos a otros. Y para mí la ausencia de valor es la más importante para mí, porque, y le digo, el libro Despierta está dedicado a la ausencia de valor, a la desvalorización social. Cuando caemos en la incapacidad, en la ausencia de valor, seamos una sociedad o una persona, nos convertimos
desvalorizados. Y en esa sociedad, en una sociedad así desvalorizada, el individuo está en permanente referencia externa, siempre con la necesidad de buscar su valor en la pertenencia a un grupo. Cuanto más grande, mejor, porque cuanto más grande, más valor me creo que me transmite ese grupo. Y en ese cóctel, pues cuando hay que linchar a alguien, cuando yo saco esa ira, cuando yo saco ese enfado, me refugio en el grupo para linchar a otro miembro de la comunidad que opine lo contrario. Y ahí no se respetan ni las leyes de convivencia, no hay respeto. Se lincha desde el grupo, o mejor dicho, se lincha para pertenecer al grupo, para seguir perteneciendo al grupo, para que el grupo me siga reconociendo. El pensamiento crítico y la inteligencia emocional te va a permitir relacionarte con el exterior y con tu interior de una manera más sana, más equilibrada y en paz para ti. Sumando a eso, el conectar con tu valor te va a acercar tanto a tu interior que te alejará de la referencia externa que siempre, siempre va a ser fuente de manipulación. En esta sociedad, esa carencia de pensamiento crítico, inteligencia emocional y valor nos está llevando a, a este tipo de comportamientos que para mí nos aleja de la sociedad en la que estamos y nos acerca a otras sociedades a las que no nos queremos mirar, pero nos acerca a esas otras sociedades. Nos hemos dejado desvalorizar, hemos perdido autoestima y estamos permitiendo que nos lleven a otro lugar, por otro camino, ¿vale? Con otros intereses y otras intenciones, y quizá es hora de abrir los ojos, de darnos cuenta que lo primero somos nosotros como individuo y eso va a hacer una sociedad importante y que tenga valor. Si no, por mal camino vamos. Y comportamientos como los que han habido estos días, de linchamientos tanto por un lado como por el otro, sin dejar que la justicia vaya funcionando y que las personas puedan hacer lo que libremente quieran, tanto unos como los otros, y sientan como quieran sentir, tanto unos como los otros. No hay que obligar a sentir a nadie de una determinada manera, ni hay que obligar a comportarse a nadie de una determinada manera. La justicia ya hará su función, que para eso la tenemos puesta y nos hemos marcado ese marco legal. Y si no, pues vamos todos a la plaza del pueblo o a la red social de moda y nos dedicamos a juzgarnos y a dictar sentencia con la ideología que en ese momento sea. Un besito, gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo directo o, como en este caso, en el próximo vídeo. Chao.